yo deseara tener, o que los odontopediatras tuviéramos la suerte de ver los niños desde pequeños, ojalá desde el embarazo, y por eso esta charla para mí tiene muchísima importancia, porque ustedes pueden ser gestores de salud oral, porque como individuos no somos solo la parte o un órgano en específico, y la boca es sumamente importante. Desde el punto de vista psicológico y demás, los chicos se sienten unidos a sus madres durante muchísimos años a través de la boca y es un sitio sagrado. Y como tal, yo quisiera que hoy se lleven lo que les pueda servir de esta charla, espero que me dé tiempo y poder explicarles qué es lo que yo considero que ustedes como pediatras podrían ayudarnos para mantener esa salud oral. Lo primero, no sé si han oído hablar de los primeros 1000 días de vida, que es un periodo de oro para nuestros bebés. Desde el momento en que una mamá y un papá conciben un niño, desde ese instante, todas las decisiones que se toman en ese momento e incluso antes y hasta los 2 años de vida de ese pequeño, tienen un impacto a lo largo de su vida. Uno desearía heredarle a los hijos solo los genes que uno considera que son buenos, pero tristemente no. Heredamos enfermedades cardiovasculares, diabetes, etc. Los primeros 1000 días de vida son una ventana de oportunidad para a través de la epigenética poder transformar esos genes y permitir una expresión más favorable de los mismos. Entonces sabemos que de la 2ª a la 8ª semana hay una posibilidad de teratogénesis. Y desde la 3ª semana de vida intrauterina ya se está formando la cavidad oral. Y empezamos a ver como brotecitos que son los precursores de los dientes. Entonces, si aquí a alguien en la sala no se le formó una premolar o una molar cordal, desde ese momento ya se sabía porque genéticamente no se formó ese botoncito que iba a generar. Pero el diente no es que se forma tal y como sale en la cavidad oral. Desde el momento en que él se forma, empieza ese proceso de desarrollo que se da desde la 6ª semana a la 8ª semana de vida intrauterina hasta más o menos el primer año de vida. Y eso varía, porque hay chicos que muy rápido se forman los dientes y otros que más tarde se forman. Entonces, como decía la doctora Adriana, la predilección por lo dulce ya es innata. Pero si además es una mamá que se toma una lata de leche condensada todos los días, esa predilección para ese niño va a ser mayor. Y el enemigo número 1 de los dientes es el azúcar agregada. Entonces, desde antes de estar embarazada, la mamá debería hacer una visita al odontólogo para asegurarse que no tenga enfermedad. Porque con las náuseas, con los famosos achaques, con los vómitos, su cavidad oral se va a ver afectada. Y además, por los cambios hormonales, hay más probabilidad de que tenga enfermedad gingival de las encías, que se ha asociado en varios estudios a preeclampsia y parto prematuro, además de bajo peso para el bebé. Además, aumenta el riesgo de caries y erosión. Entonces, las mamás de ese momento las cuidamos a ellas para que cuiden a sus hijos. El 2º trimestre de embarazo es totalmente seguro para la atención odontológica. Hay muchísimos profesionales en odontología que atender a una mamá embarazada es como lo peor que les puede pasar. Y hay muchísimas mujeres que sufren dolor durante los 9 meses de embarazo porque no reciben atención. Eso va a ser peor para el bebé desde el punto de vista emocional que si se le atiende en el 2º embarazo con el uso de anestesia normal e incluso radiografías de manera segura en el caso que se amerita. Y mantener a raya la enfermedad de las encías, porque además las personas que aquí son madres saben que una vez que nace el hijo, probablemente la mamá regresa al odontólogo quizás a los 2 años de haber nacido, y en ese momento pues ella se descuida. Entonces viene la idea de que se perdieron los dientes en el embarazo, etcétera, y eso fue mito. Fue que no hubo ese cuidado, una alta dieta cariogénica, una mayor problema en las encías, y entonces el sostén del diente, que es el hueso, se pierde. Ahora voy a hablarles de un tema que es la mineralización dental y que para mí es tremendamente importante. La célula que forma el esmalte dental, que es lo que cuando todos sonreímos se ve, o sea, el tejido que vemos como blanco, es
tremendamente sensible a cualquier cambio en el embarazo y en el postparto. Y entonces lo que les voy a decir es para que por favor tengamos señales de alerta en el momento en el cual sus bebés llegan a la consulta en los primeros meses, porque en la anamnesis, si algo de lo que voy a decir se le menciona, es importante que lo refieran a un odontopediatra apenas sale el primer diente. Ahí podemos ver, ahí dice que son calcificación, pero en realidad el diente no se calcifica porque no solo tiene calcio. Hay otros minerales y por eso el término correcto ahora es mineralización, aunque la tabla lo diga de manera incorrecta. Las hipomineralizaciones, que no sé si logran ver que son como manchas aquí difusas. El niño salió y la mamá le llega a uno a la consulta y le dice, doctora, vieras qué raro. O sea, desde que le salió el diente estaba amarillo o blanco y poco a poco se le fue desmoronando. O ese diente salió y se quedó chiquitito, le faltaba un pedazo. Y efectivamente es mediante cualquiera de los siguientes factores que voy a mencionar, tanto sistémicos, ambientales, locales, en el periodo prenatal, perinatal o postnatal, o algunos factores genéticos, pero ya eso serían para todas las piezas dentales, se da algo que altera la deposición del mineral en el diente. Están hechos de lo mismo, pero no de la misma calidad, o no se depositó de manera correcta y tengo un hueco. Y esto hace que este esmalte tenga 3 veces más riesgo de formar caries. Esos chicos, si no reciben atención, cuidado y control, probablemente vayan a tener caries, y además es un problema serio porque es un factor predisponente para el desarrollo de hipomineralización, inciso molar, o sea, en los dientes anteriores y en las molares de las piezas permanentes, hasta 4 o 6 veces más. ¿Qué quiere decir? Que si yo cuido ese diente desde el momento de que salió la pieza dental, tratando de mantener los factores de riesgo de control, ese niño que durante el embarazo probablemente la mamá pasó por muchos episodios, pero es un niño sano en el postparto, probablemente yo disminuya esa probabilidad de que una pieza dental que sale a los 6 años y debería durar hasta los 90, el niño la pueda perder. También se ha asociado a deficiencias nutricionales, se ha visto que con deficiencia de vitamina D, con valores altos de retinol, con bajo peso al nacer y prematuridad, o sea, menos de 2.500 gramos y menos de 37 semanas, con un embarazo prolongado, y se ha asociado para dentición permanente con niños 3 veces puntos más en los niños que no tienen lactancia materna. También con madre fumadora, con enfermedades en el embarazo, hipoxia neonatal o niños con los cuales las madres tuvieron diabetes gestacional. Otro tema importante es la erupción dental, porque no sé si les ha tocado a alguna mamá que el niño tiene 1 año y no le han salido los dientes y está que se vuelve loca porque el diente no ha salido, ¿verdad? Si el niño tiene pelo y uñas, y a veces son unos colochudos, entonces ya uno no tiene ningún temor de que no vaya a tener dientes, porque el mismo tejido que genera estas estructuras también genera los dientes. ¿Cuándo nos preocupamos? Al 1 año y medio. En ese momento yo creo que amerita una radiografía, especialmente para tranquilizar a los papás de que no hay un problema en la erupción. Y hay niños, que eso también es importante que lo valoren, especialmente a los que reciben partos, que nacen con dientes. Y esos dientes neonatales generalmente son muy pobres. La estructura es muy pequeña, casi no tienen raíz, provocan lesiones en la lengua, una condición que se llama rigafede, y además tiene el riesgo de que el niño, si se le zafa, broncoaspire o dañan el pezón materno. Entonces eso, por favor, para que lo valoren. Y hay otros, yo tengo muchos pacientes que antes de los 6 meses los dientes salieron. Entonces las indicaciones de salud oral son imprescindibles, porque ni siquiera ha empezado la alimentación complementaria y ya tenemos piezas dentales. Ahí nuestro deber es educar a esos padres para que esos niños mantengan. Se asocia fiebre y diarreas, pero no de manera directa. Es porque los niños, cuando generalmente ya empiezan a salir los dientes, ya se movilizan. Entonces agarran los juguetes del piso, se los comen, los muerden y muerden la cuna, etcétera, y a partir de ahí se podrían contaminar. Y esto es muy importante, las recomendaciones actuales es que no mandemos ningún tipo de anestésico local
porque hay riesgo para la salud del bebé y lo único que nosotros como odontopediatras ahora recomendamos es la aplicación de ácido hialurónico, darle mordedores como vemos en el video, el frío, frutas congeladas o helados de leche materna y mucha paciencia, ¿verdad? Son procesos, especialmente con la salida de los molares y los colmillos que vienen juntos, que son terribles y agotadores, porque el niño ya estaba pasando la noche y dormía y los papás felices y empieza a tener despertares frecuentes por la incomodidad que produce la salida de las piezas dentales. Ahora sí, ese niño, digamos que cumpliendo la edad que se espera de 6 meses, salió el primer diente. ¿Cómo mantenemos la salud oral? Lo primero es con una salud, promoviendo la lactancia materna. Permite la salud física y oral. Estimula el desarrollo de los huesos y la posición de la lengua para una respiración y deglución correcta. Disminuye la probabilidad de hábitos no nutritivos. ¿Por qué? Porque si yo estoy pegada a un chupón, una chupeta, que ahorita hablaremos de eso, probablemente no tenga un desarrollo correcto de las piezas dentales, además de que los niños necesitan succión. Cuando la lactancia materna no se puede dar, probablemente es más probabilidad. Algunos ya lo tienen desde el vientre materno, pero que utilicen el dedo u otras cosas para recibir esa satisfacción. Y, como les decía, un desarrollo correcto de los maxilares. Son esos niños que usted les llega a la consulta, por ejemplo, los que no tienen lactancia materna y usan otro tipo de hábitos como el pacificador, el dedo o algo más, y les sonríen y tienen como una sonrisa de semiluna, o sea, los dientes del frente no pegan. Eso es típico para que refieran inmediatamente al odontopediatra. Pero yo tampoco soy enemiga del pacificador, ¿verdad? Sé que a muchos les gusta, especialmente porque disminuye el riesgo a muerte súbita. Entonces, mi intención es recomendarle cuál de ellos es el menos o el menos malo. No necesariamente quiere decir que yo lo vaya a recomendar. Si en una familia se puede sostener con lactancia materna, cuido y amor y no dar pacificador, se puede sostener, pero a veces eso es muy cansado, las demandas de los niños para sus madres, y se decide dar el pacificador, o porque el niño está con otro cuidador, ¿verdad? Nuestra realidad es que tenemos que reingresar al trabajo muy temprano, entonces a los 3 meses, a veces la única forma en que un niño se duerma es con el pacificador. ¿Qué se puede hacer? Bueno, la parte de arriba ustedes las deben conocer porque son para que sean seguros, depende del uso y la frecuencia. O sea, no es lo mismo ese niño que pasa pegado con la chupeta de las 24 horas al día, 12, que uno que lo toma de manera ocasional para dormir, o si llora, e inmediatamente lo bota. El problema es que impide el posicionamiento de la lengua. Yo aquí ando unas, por tiempo no se las voy a pasar, pero cualquier cosa me buscan, porque entre más delgada sea la chupeta y más plana es mejor, porque es menos la interferencia. Cuando yo tengo una chupeta de esas abombadísimas, hace que la lengua no llegue a la posición donde tenga que estar. Me provoca esa mordida abierta que les dije, y además que la parte posterior de las molares se colapse, porque el paladar no se va a desarrollar de manera correcta. Entonces tenemos lo que es una mordida cruzada, que todos deberíamos tener, que las molares de arriba tapen, o a la hora de contactar estén por fuera las de abajo. En la mordida cruzada es al revés. El paladar queda deficiente y las molares de abajo, la mandíbula, como es menos modificable, ¿verdad?, queda de un tamaño. Entonces ese es el típico niño que o chupó dedo o utilizó una chupeta por muchísimo tiempo y tiene una mordida abierta. ¿Qué pasa? Que eso también va a tener problemas, porque si yo tengo una apertura anterior, la lengua se me va a posicionar y tengo entonces lo que llamamos una lengua protráctil que me va a mantener ese espacio, y al fin y al cabo corregirlo es más complicado. ¿Cuándo debería quitarse? Con la erupción de los colmillos. Entonces es el momento en que la chupeta debería desaparecer. Hay otras partes de la literatura que dice que ojalá antes de los 36 meses. Lo que pasa es que un chiquito de 3 años ya identifica la chupeta. Un bebé de 10 o 12 meses, lo que no ve no existe, la chupeta desapareció. Entonces yo recomiendo que se haga ojalá dentro del primer año de vida, o cuando salen los caninos a los 14 meses, máximo a los 16, y antes de los 2 años, si yo la quito, sé que esa mordida se corrige. ¿Cuál es la prevención? Yo no sé si ya todos están familiarizados con que la evidencia científica reciente recomienda pasta fluorurada. ¿Qué quiere decir? Que no existe absolutamente nada en este momento que pueda controlar la desmineralización dental como la pasta con flúor.
Antes se hablaba, incluso cuando yo hice el posgrado, y uno sentía que hablar de pasta con flúor en niños menores de 6 años era como llamar al demonio. Pero no había evidencia científica que sustentara. Ahora sabemos que es lo único que se logra. El maestro de la cariología en Brasil dice que la pasta con flúor se usa desde la cuna hasta el ataúd. Pero lo vamos a hacer de manera segura. ¿Qué quiere decir? No vamos a dejar la pasta para que el chiquito agarre y se coma el tubo, ¿verdad? Porque entonces en ese proceso de formación, desde el primer año hasta los 3 años de vida, donde se forman los temporales, aunque no los veamos, se están formando dentro de la cavidad oral, una ingesta excesiva de flúor, o la gente que vive en tierra blanca, podría causar defectos en el esmalte. Pero la cantidad para los 8 dientes incisivos, o sea, los 4 del frente, de arriba y de abajo, es medio grano de arroz crudo, o sea, muy poquito, 2 veces al día. Y el riesgo es si usted cepilla 36 veces al día. Y ni yo cepillo 36 veces al día a mi hijo, ¿verdad? Cuando ya tenemos molares y colmillos, aumentamos hasta los 3 o 4 años una cantidad de 1 grano de arroz crudo, que el riesgo sería que cepillemos 18 veces al día. Entonces, para que por favor indiquen eso en las consultas, porque es muy importante, es lo único que tenemos de herramienta para prevenir la desmineralización dental. Esa pasta tiene que ser de 1000 partes por millón de flúor, cualquiera que esté en el supermercado de ese tipo. ¿Qué pasa si le llega un chico como la compañera que vive en Pérez y dice, ay doctora, es que yo uso la pasta de adultos, la diferencia es tan poca que yo prefiero que use esa que no use la otra? Y admiro porque los niños casi no aguantan la menta, ¿verdad? Una recomendación es no azúcar los 2 primeros años de vida, 0 azúcar agregada. El azúcar está disponible en la fruta de forma entera, ni siquiera en jugos, ni siquiera en frescos hechos en la casa, nada de chupetas con miel, ¿verdad? Aunque sirva para la neumonía, para la parte pulmonar, dijo la doctora, lo recomendamos si quieren después de los 2 años de edad, porque crea predilección. Los chicos, y yo lo he comprobado en la consulta, en mi propia experiencia como madre, si no reciben azúcar en los 2 primeros años de vida, después van a una fiesta y el juego es agarrar confites en la piñata, pero ni se los comen. Termina uno regalando la cantidad y ustedes están asegurándolo. Los dientes son importantes, pero desde el punto de vista metabólico todavía más. Y no usar el chupón. Si al año se tiene que introducir otro tipo de leche complementaria a la lactancia materna, ofrézcala en vasos. Aunque se vaya a caer el vaso y haga reguero, no importa. Porque hay un factor asociado innegable entre el uso de chupón, especialmente el nocturno, con un líquido diferente al agua, y la caries dental. ¿Qué recomiendo? De chupón, si se lo da, cepille los dientes y luego póngalo a dormir. Y si no se puede, porque el chupón es el que le ayuda a dormir, vaya diluyendo poco a poco el contenido fórmula con respecto al agua. Y ni siquiera quiero pensar, por ejemplo, en esos que le ponen agua dulce o demás, ¿verdad? Eso hay que desestimularlo. Porque podemos llegar de esto, que es una caries inicial, ¿verdad? Que la caries no es el hueco como pensamos. Estos huecos que se ven en la otra imagen ya son la consecuencia de una negligencia y el tiempo sostenido de una lesión. Pero empezó como una mancha blanca, ¿verdad? Que sostenida en el tiempo, con el alto consumo de azúcares y las bacterias que fomentamos, la acumulación de bacterias que nos forman ácido en la boca, nos llega a esta consecuencia. Y esta niña, digamos, como para complementar la charla de la doctora, no es una picky eater, es una niña que no puede comer nada, porque el dolor que tiene ahí es tremendo y que de que va a comer sigue tomando chupón. Ese es un típico caso de una niña que tenía 4 años cuando yo la recibí y tomaba chupón con azúcar. Empezamos desde pequeños. ¿Cuándo es la primera visita? Desde antes que mamá quiera tener bebé. ¿Cuándo es la segunda visita? Cuando mamá está embarazada. Y ya nos agarró tarde si llegamos a los 6 meses. Pero si les llegan a los 6 meses, ¿verdad? Porque probablemente ustedes no tengan consulta prenatal, en ese momento envíelos. Porque una mamá que yo le doy información antes del embarazo, cuando ya su hijo tenga 6 meses, no se va a acordar de cuál era la indicación. Y hemos logrado muchísimos chicos libres de enfermedad. Y los niños necesitan, porque un niño de 3 años no sabe cepillarse ni sabe elegir alimentos. Nosotros somos como padres los que debemos mantenerlos y como profesionales. Llega un momento en que para ellos es difícil cepillarse, de acuerdo, no les gusta,
pero eso es innegable, como es innegociable como cambiar un pañal. Llega un momento en que los niños, yo digo que se resignan y se dejan cepillar, entonces tenemos que hacerlo por lo menos 2 veces al día. Yo les digo, digan en la consulta 3 para que realmente lo hagan 2. Y algo muy importante, no sé cuántos de la sala han recibido consultas o gente o niños en trauma dental. Todos esos son ejemplos y son menos severos. Yo he tenido niños de 1 año y medio que llegan con un diente fracturado que tengo que quitarlo y el otro se le salió por completo. Al año de edad, cuando el niño empieza a caminar, ¿verdad? Y ustedes saben que el niño empieza a caminar y a los 2 meses quiere correr, es el aumento de trauma dental que tiene consecuencias también en los permanentes. Si yo tomo una radiografía de todos esos niños que son dentición temporal, yo podría ver que arriba se están formando los dientes permanentes. Un trauma o un absceso como el que vemos en este lado, que no sé si se logra ver, bueno, en la imagen de la derecha, puede tener una repercusión en la formación de ese permanente que se está, valga la redundancia, formando. Entonces, el manejo es, si ustedes están en los servicios de emergencia, tristemente, antes existía, al menos en el hospital de niños, en el posgrado, se iba a rotar en odontopediatría, ahora no existe, tienen que dar una cita inmediata al día siguiente en odontología. Yo hace poco recibí un niño que durante 15 días o 22 días después de, incluso lo recibieron en odontología, tenía la pieza fracturada y aguantó 22 días con dolor de una pieza que no tenía que estar en boca. Eso, desde el punto de vista emocional y de trauma para el niño, es terrible. Entonces, por favor, para que lo refieran. Por más sencillo que sea, con solo que yo vea un poquito de sangre alrededor de la encía, significa que las fibras que sostienen el diente se rompieron y por ahí pueden migrar bacterias que podrían alterarme la pieza dental. Entonces, ningún trauma es pequeño. Todo se tiene que valorar y un consejo es indicarle a los papás que mientras los niños caminen, por favor no tengan objetos en la boca, porque muchas veces, por ejemplo, tengo el caso de una niña que con una flauta se cayó y la flauta hizo que saliera el diente temporal. Y un diente temporal no se reimplanta, el permanente sí, pero un temporal les llegan y la mamá le llega, aquí tengo el diente, lo guardé en leche, etcétera, necesito que lo vuelva a poner, no se lo pongan, porque luego más bien generan un problema para la salida del anterior y cumplí el tiempo. Si quieren apuntan mi número, a mí me encanta el tema de trauma. En el caso que se golpeen y no saben qué hacer, les ruego que me indiquen, porque a veces lo que uno hace las primeras horas tiene una respuesta en el pronóstico para la pieza dental importante. Muchísimas gracias por la atención.